Hola, ¿cómo están? El día de hoy les mostraré tres formas de dividir dos fracciones. Todas son importantes en la situación particular en que se estén aplicando. Por ejemplo, cuando trabajemos en operaciones con fracciones compuestas. Así que quédate hasta el final del video. Presta mucha atención, practica mucho y manos a la... Para este primer método vamos a considerar dos fracciones cuyo denominador sea distinto de cero. Entonces, si tenemos la división de dos fracciones, esto va a ser igual a otra fracción que va a tener por numerador la multiplicación del numerador de la fracción que es dividendo por el denominador de la fracción divisor. En este caso sería A por D. Y va a tener como denominador la multiplicación del denominador de la fracción dividendo por el numerador de la fracción divisor. En este caso sería B por C. Si aplicamos este método a cada uno de estos ejemplos, vamos a tener lo siguiente. Primero tenemos 2 tercios entre 7 sextos. Entonces, esto va a ser igual, aplicando el método, en el numerador va a ser la multiplicación de 2 por 6. 2 por 6. Y en el denominador va a ser la multiplicación de 3 por 7. 3 por 7. En este estricto orden, comenzando por el numerador de la fracción dividendo. Resolvemos y entonces tenemos 2 por 6, 12, 3 por 7, 21. Obviamente cuando llegamos a este resultado evaluamos si es posible simplificarlo. En este caso sí se puede simplificar por 3 porque la suma de los dígitos de cada uno de estos números es múltiplo de 3. La tercera parte de 12 es 4, la tercera parte de 21 es 7. Total, que esto nos dio 4 séptimos. Como el numerador es menor que el denominador, es una fracción propia, por lo tanto el resultado queda hasta aquí. En el ejemplo número 2 vamos a dividir 4 entre 2 séptimos. Observemos que para aplicar este método en el dividendo debe ser una fracción. Aquí, aunque 4 aparentemente no tenga denominador, se sobreentiende que es el denominador 1. Entonces, si aplicamos el método, va a ser igual a 4 por 7 y por denominador sería 1 por 2. 1 por 2. Esto es igual, 7 por 4 es 28, 1 por 2, 2. Y en este caso observamos inmediatamente que esto es una división exacta. De todas maneras podemos aplicar los criterios de divisibilidad. En este caso, como son números pares, son divisibles entre 2. La mitad de 28 es 14, la mitad de 2 es 1. Total que me está quedando 14 sobre 1, que eso es exactamente igual a 14. Para este tercer ejercicio tenemos la división de 4 quintos entre menos 3 décimos. Observamos que el divisor es una fracción negativa. En este caso tenemos que dividir tanto los signos como las fracciones. Yo puedo de una vez dividir los signos. En este caso sería más entre menos. Si nos vamos a la tabla de los signos, sería más entre menos. Ese resultado debe quedar con signo negativo. Y el resto, el proceso es normal como lo dice la regla. Entonces el numerador va a ser la multiplicación de 4 por 10. 4 por 10. Y el denominador, la multiplicación de 5 por 3. Entonces, esto va a ser igual a menos 4 por 10 es 40, 5 por 3,
es 15. Esto se puede simplificar. Sabemos que los números que terminan en 0 y en 5 son divisibles entre 5. Por lo tanto, la quinta parte de 40 es 8. Entonces esto va a quedar menos 8. La quinta parte de 5 es 3. Esto todavía se puede dejar hasta acá o pasarlo de una vez a una fracción mixta. En este caso, esto será igual a una parte entera por una parte fraccionaria. Colocamos el mismo denominador y en la parte entera, como lo hemos hecho anteriormente, dividimos 8 entre 3. Esa parte entera es 2. 2 por 3, 6. Lo que me hace falta para llegar a 8 es 2. Entonces me queda menos 2 con 2 tercios, que es exactamente igual a menos 8 tercios. En el cuarto ejercicio tenemos la división de dos fracciones que son negativas. El procedimiento es exactamente igual, lo único que tenemos que dividir los signos y después las fracciones. Vamos a dividir de una vez los signos. Tenemos menos entre menos. Si nos vamos a la tablita de la ley de los signos, sería menos, menos entre menos, y eso es positivo. Este resultado me queda con signo positivo. El numerador, siguiendo la regla, me va a quedar que va a ser la multiplicación de 6 por 5. 6 por 5. El denominador sería la multiplicación de 3 por 4. Total, que esto es igual 6 por 5, 30, 3 por 4, 12. Son números pares, se pueden simplificar. Tienen mitad, entonces mitad de 30 es 15, la mitad de 12 es 6. 15 sextos se puede simplificar por 3, porque la suma de los dígitos es múltiplo de 3. La tercera parte de 15 es 5 y la tercera parte de 6 es 2. Total, que esto me está quedando 5 medios. Esto es una fracción mixta, me va a quedar el mismo denominador. Dividimos, para la parte entera, dividimos 5 entre 2, más aproximado en la parte entera es 2, 2 por 2, 4, lo que me hace falta para llegar a 5 es 1. Entonces, tenemos 2 con un medio o 5 medios. El segundo método que vamos a estudiar en la división para dividir dos fracciones es el siguiente. Observemos que tenemos a sobre b, que es el dividendo, entre c sobre d, que es el divisor. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dejar exactamente igual al dividendo y en vez de escribir entre, escribimos la operación por de multiplicación. Pero al hacerlo tenemos que asegurarnos que el orden de la fracción que es divisor tiene que cambiar. Es decir, lo que estaba como denominador ahora pasa a ser numerador y lo que estaba como numerador pasa a ser denominador. Luego multiplicamos las fracciones como lo hemos hecho anteriormente, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Vamos a aplicar este método en cada uno de estos ejercicios. El primer ejercicio es 10 tercios entre 4 quintos. Entonces si aplicamos el método me va a quedar 10 tercios por la segunda fracción. Va a cambiar el orden, en vez de ser 4 quintos voy a colocar 5 cuartos. Entonces aquí tengo la multiplicación de dos fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. 10 por 5 es 50 y 3 por 4 es 12. Esta fracción tiene que ser simplificada, puesto que estos dos números son pares y si son pares son divisibles por 2. Entonces la mitad de 50 es 25, la mitad de 12 es 6. Ya 25 sextos no se pueden simplificar. 25
sexto. Como esta es una fracción impropia, tenemos que transformarla a una fracción mixta. Tenemos la parte entera y la parte fraccionaria, que es una fracción propia. Tenemos el mismo denominador. Para la parte entera dividimos 25 entre 6 y el cociente entero más cercano lo escribimos acá. 25 entre 6 estaría a 4, que es la parte entera. Para saber qué vamos a escribir aquí como numerador en la fracción propia, multiplicamos 6 por 4, 24, y lo que falte para llegar a 25 lo escribimos acá. Total que nos quedó 4 con un sexto. La segunda fracción tenemos 20 octavos entre 3. Aquí se sobreentiende que tiene denominador 1. Entonces vamos a aplicar el método. Significa que la fracción de dividendo la dejamos exactamente igual, es decir, 20 octavos. Cambiamos de entre a por e invertimos el orden de esta fracción. En vez de tener 3 sobre 1, ahora vamos a tener 1/3. Y multiplicamos normalmente, numerador por numerador, denominador por denominador. 20 por 1 es 20, 8 por 3, 24. Esto se puede simplificar, puesto que son fracciones que terminan en cifra 0 o par, son divisibles entre 2. Por lo tanto, tiene mitad, mitad de 20 es 10, mitad de 24 es 12. Todavía se puede simplificar por 2. Mitad de 10 es 5 y mitad de 12 es 6. Total, que esto nos está quedando 5 sextos. Esto es igual a 5 sextos. En la siguiente fracción tenemos división de fracciones, tenemos 2 quintos entre una fracción que es negativa, menos 3 20avos. Hacemos exactamente lo mismo, 2 quintos los dejamos igualito ahora invertimos el orden y nos va a quedar menos 20 tercios. Entonces esto va a ser igual, aquí multiplicamos los números y los signos. Más por menos es menos, 2 por 20 es 40, 5 por 3, 15. Me queda menos, esto se puede simplificar por 5 porque los números que terminan en 0 o en 5 son divisibles entre 5. La quinta parte de 40 es 8 y la quinta parte de 15 es 3. Como esta es una fracción impropia, se puede o hay que pasarla a una fracción mixta. Entonces esto va a ser igual a menos una parte entera con una parte fraccionaria. La parte fraccionaria tiene el mismo denominador. La parte entera, ¿cómo lo conseguimos? Dividiendo 8 entre 3 y el cociente entero, el número que se acerca más a ese cociente a 8, lo vamos a colocar acá. 8 entre 3, y eso, el cociente entero sería 2. Para conseguir el numerador, 2 por 3 es 6. Lo que me falta para el 8 es 2. Total me dio menos 2 con 2 tercios. En la última división de fracciones, las dos son negativas. Entonces colocamos menos 1/3 invertimos aquí el orden, menos 7 medios. Entonces esto va a ser igual, menos por menos es más, 1 por 7 es 7, 3 por 2, 6. Me queda 7 sextos, que se puede convertir en una fracción mixta. Entonces, que va a tener como fracción propia denominador 6. Para la parte entera, dividimos 7 entre 6. El cociente entero más cercano es 1. 1 por 6, 6. Lo que me hace falta para llegar al 7 es 1. Total que me dio 1 con un sexto. El tercer método que vamos a utilizar es llamado el método de la herradura o doble C. Y esto consiste en lo siguiente. Observemos que esta es la raya de la fracción principal. Entonces tenemos una fracción sobre otra fracción. En este caso el dividendo y el divisor. En este caso
cuando tengamos este tipo de operaciones de una fracción sobre otra fracción, nosotros vamos a utilizar este método que consiste en multiplicar en primera instancia los extremos. Es decir, esto va a ser una nueva fracción que va a tener por numerador la multiplicación de los extremos, es decir, A por D. Y va a tener como denominador la multiplicación de los medios, es decir, B por C. Luego se multiplica normalmente y se simplifica si ese fuese el caso. Vamos a resolver esto que está acá. 2/3 entre, fíjate que la línea de operación principal está en rojo, entre 5/4. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar los extremos, es decir, 2 por 4 y va a tener como denominador la multiplicación de los medios. Es 3 por 5. Hacemos la multiplicación normal. 2 por 4, 8. 3 por 5, 15. Como esto no se puede simplificar y además es una fracción propia, el resultado es este. Vamos con el segundo ejercicio. Tenemos 10 entre 2 séptimos. 10 aparentemente no tiene denominador, se sobreentiende que es 1. Tenemos que escribirlo para no confundirlo. Entonces tiene como denominador 1. ¿Qué nos dice el método? Que esto va a ser una nueva fracción que va a tener como numerador la multiplicación de los extremos, es decir, 10 por 7. 10 por 7 y va a tener por denominador la multiplicación de los medios, es decir, la C pequeña, si vamos a llamarlo así, 1 por 2. Entonces, esto es igual, 10 por 7 es 70, 1 por 2, 2. En este caso simplificamos, tiene mitad, mitad de 70 es 35 y la mitad de 2, 1. Esto nos da 35 sobre 1, que eso es 35. O dividir exactamente 70 entre 2. En el ejercicio 3 es exactamente lo mismo. Tenemos una raya de fracción principal, que es la roja, y tenemos menos 4/5 entre 6/8. Entonces, el resultado va a ser otra fracción que va a tener por numerador la multiplicación de sus extremos, es decir, la C grande. Sería, en este caso, menos 4 por 8. Y va a tener por denominador la multiplicación de los medios, o la C pequeña, 5 por 6. Esto es igual a menos por más, es menos 8 por 4, 32 y 5 por 6, 30. Esto se puede simplificar. Son números pares, tienen mitad de 32 es 16, mitad de 30 es 15. Esto es igual a menos 16 15avos. Llevándolo a la fracción mixta, esto va a quedar el mismo denominador 15. En la parte entera sería 16 entre 15, eso, la parte entera nos da 1. 1 por 15, 15, para llegar a 16, 1. Tener menos 16 quinceavos y tener menos una parte entera con un quinceavo es exactamente lo mismo. En el cuarto ejemplo, tenemos la división de dos, en este caso de dos fracciones negativas. Aquí puedo, igual que el caso anterior, puedo dividir los signos de una vez. En este caso, menos entre menos, si aplicamos la regla de los signos, menos entre menos es más. Yo lo puedo colocar o no, pero sé que la fracción me queda positiva. Luego, ¿qué hacemos acá? Multiplicamos los extremos, es decir, 20 por 12 y los medios 3 por 5. Entonces, esto es igual a 200
40 sobre 3 por 5, 15. Obviamente esto se puede simplificar por 3. La tercera parte de 240, eso es 80. La tercera parte de 15 es 5. Todavía se puede simplificar. La quinta parte de 5 es 1. Y la quinta parte de 80 es 16. Total me queda 16 sobre 1, eso es 16, que es el resultado. Bueno, hemos llegado al final de esta enseñanza sobre la división de fracciones aplicando 3 métodos distintos. Suscríbanse al canal, dale like al video, compártanlo en sus redes sociales y nos vemos próximamente.